En esta ocasión analizaremos lo que es la derivada del producto de dos funciones. Para poder realizar el análisis de solución de ese tipo de derivadas, tenemos que recordar algunas operaciones algebraicas que ya conocemos, pero vamos a hacer un recordatorio. En este caso, para poder aplicar la fórmula y poder derivar el producto de dos funciones, tenemos que recordar lo que es la multiplicación o el producto algebraico. Aquí lo voy a explicar. Si tenemos dos funciones y ese trinomio x y ese trinomio, hay que calcular lo que es el producto de x por y. Para poder realizar el producto de x por y, obviamente tenemos que desarrollar lo que es nuestra fórmula. Es decir, tenemos que multiplicar ese trinomio por ese trinomio. Para poder realizarlo, tenemos que recordar las operaciones que tenemos que realizar. Es decir, si tenemos nosotros que realizar la función, el producto de x por y, esto va a ser igual a 10x cúbica más 15x cuadrada menos 7 por 2x cúbica menos 5x cuadrada más 4. Para poder realizar esta operación, ¿qué es lo que tenemos que checar? Que debemos realizar el producto. Y para ese producto tenemos que multiplicar este primer término, voy a multiplicar a estos tres. El segundo término, que es 15x cuadrada, va a multiplicar igual a estos tres. Y el tercer término, que es menos 7, va a multiplicar a esos tres términos. En total, si analizamos, debemos obtener 9 términos. Y bueno, entonces, vamos a iniciar con el producto. Ya el resultado de multiplicar todos estos términos va a ser igual 10x por 2x cúbica va a ser 20x. Como tenemos x cúbica por x cúbica, las potencias se suman y nos queda x sexta menos 10 por 5, 50. Pero si observan es más por menos, menos. 10 por 5, 50. X cúbica por x cuadrada, las potencias se suman y nos quedaría x quinta. 50x quinta. Ahora, 10 por 4 más por más 10 por 4, 40x cúbica. Como 4 no tiene x, pasa la x cúbica. Ese sería el primer término que tenemos que considerar. Vamos con el segundo término. 15x cuadrada por los tres términos. Entonces sería más por más 15 por 2, 30x quinta. Después sería 15 por menos 5, más por menos, menos 15 por 5, 75. Y como es x cuadrada por x cuadrada, nos queda x cuarta. Después sería 15 por 4, más por más 15 por 4, 60. X cuadrada por, aquí no hay x, nos quedaría x cuadrada. Y ya tenemos multiplicado el segundo término. Vamos con el tercer término. Ahora va a ser menos 7 por los tres términos. Menos por más, menos. 7 por 2, 14 x cúbica. Como es aquí no tiene x, 7 por 2, 14 x cúbica. Pues menos por menos, más. 7 por 5, 35 x cuadrada. Porque 7 no tiene x. Y por último, finalmente sería menos por más, menos 7 por 4, 28. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar aquí? Para poder multiplicar,
términos algebraicos, las cantidades se multiplican y si tenemos potencias de la misma base, las potencias se suman y obtenemos los resultados. Esas que están en azul se obtienen de multiplicar 10x cúbica por los tres términos. Lo que está en rojo se obtiene de multiplicar 15x cuadrada por los tres términos. Y lo que está en negro se obtiene de multiplicar menos 7 por los tres términos. Recuerden que también tienen que aplicar lo que son leyes de los signos. Y bueno, entonces finalmente para poder dar nuestro resultado tenemos que realizar la reducción de términos semejantes. ¿Cuál es la reducción de términos semejantes? Buscar obviamente los términos que tengan las mismas literales con las mismas potencias. Por ejemplo, 20x cúbica, buscamos y no hay otro término que tenga x cúbica. Entonces nuestro resultado hasta aquí sería 20x sexta, perdón. No hay ningún otro término que tenga 20x sexta y pasa igual. Vamos a buscar la siguiente potencia menor, que sería x quinta. Tenemos 50x quinta, 30x quinta, y son los únicos términos de x quinta. Entonces sería menos 50 más 30 es mayor el 50 que el 30, y este es negativo, entonces el resultado va a ser menos 20x quinta, menos 20x quinta. Y esa sería la reducción de términos semejantes para lo que es x quinta. Vamos con el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? X cuarta. X cuarta. Y ya no hay otro de x cuarta. Entonces, como ya no hay con quién sumar o restar, pasa igual. Menos 75 x cuarta. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? X cúbica. Entonces, aquí tenemos x cúbica y nada más. 40 menos 14 x cúbica. 40 menos 14, 26 más 26 x cúbica. ¿Qué es lo que tenemos que recordar entonces en la reducción de términos semejantes? Se suman o se restan los coeficientes, pero la cantidad con la potencia queda exactamente igual. Aquí nos quedó igual x sexta, aquí nos quedó igual x quinta, nada más se suman o se restan los coeficientes. Y vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Ya tenemos x cúbica, vamos con x cuadrada. Tenemos x cuadrada de este lado ya no hay más. Entonces sería 60 más 35, tendríamos más 95 x cuadrada. Y como ya nos tenemos una sola constante, no hay más constantes más que esta, aquí sería más 28. Y este sería el resultado de multiplicar estos dos términos algebraicos. O este trinomio por ese trinomio, este es el resultado de multiplicación. Vamos con un siguiente ejemplo. 3x cuarta menos 6x cuadrada más 2, que es el valor de y, x, 7x cúbica menos 9x cuadrada más 4. Y entonces, igual, tenemos que calcular el producto de x por y. Entonces, para poder calcular el producto de x por y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente multiplicar. Tendríamos x por y es igual a 3x cuarta menos 6x cuadrada más 2 por 7x cúbica menos 9x cuadrada más 4. Y bueno, entonces, para poder obtener el resultado de ese producto, realizamos las mismas operaciones que la primera parte, o en el primer ejercicio, primer ejemplo. Este 3x cuarta, voy a multiplicar a estos 3. Después menos 6x cuadrada multiplica los 3, después más 2 multiplica los 3. Empezamos con 3x cuarta. 3 por 7, 21. X cuarta por x cúbica
x séptima. Después 3x cuarta por 9x cuadrada. Pero es más por menos, menos. 3 por 9, 27. X cuarta por x cuadrada, x sexta. Ahora 3x cuarta por 4. 3 por 4, 12. Bueno, como es más por más, más. 3 por 4, 12. X cuarta, porque el 4 no tiene potencia. Vamos con el siguiente término. El siguiente término sería menos 6x cuadrada por los tres términos. Entonces sería menos por más, menos 6 por 7, 42. X cuadrada por x cúbica, x quinta. 42 x quinta. Después sería menos por menos, más 6 por 9, 54. X cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Pues sería menos por más, menos 6 por 4, 24, x cuadrada. Y vamos con el siguiente. El siguiente sería 2 por cada uno de los términos, que sería más sencillo. 2 por 7, 14. Más 14 x cúbica. Porque el 2 no tiene x. 2 por 7, 14 x cúbica. Después sería más por menos, menos 2 por 9, 18 x cuadrada. Y finalmente, más por más, más 2 por 4, 8. Y realizamos ya el producto de este trinomio por este trinomio. Ahora vamos con la reducción de términos semejantes. Y bueno, entonces aquí sería igual. Buscamos la mayor potencia, que sería x séptima. Si vemos, no hay ningún otro con x séptima, entonces sería 21 x séptima. No hay con quién sumar o con quién restar. Vamos con el siguiente, con x sexta. X sexta, no hay con quién más, menos 27 x sexta. Vamos con el siguiente, x cuarta. Tenemos x cuarta y nada más. 12x cuarta más 54x cuarta. 12 más 54 más 66x cuarta. Recuerden que la reducción de términos semejantes nada más se suman lo que son los coeficientes. La variable con la potencia pasa exactamente igual. Vamos con el que sigue, que sería, bueno, aquí nos faltó x quinta. Aquí nada más tenemos una x quinta, bueno, aquí no la puse antes, pero sería menos 42 x quinta. No importa si lo ponen antes o después, siempre y cuando estén todos los términos. Después ya vimos séptima, sexta, quinta, cuarta. Vamos con la cúbica. No hay más que más 14x cúbica y pasa exactamente igual. Vamos con los cuadrados. 24 más 24x cuadrada, pero menos 24x cuadrada menos 8x cuadrada. Esto nos va a dar menos 42x cuadrada. Y finalmente tendríamos nosotros que ya no quedan más que una constante. Entonces aquí sería más 8. Y este sería el resultado de esa multiplicación. Recuerden, esto es un recordatorio de lo que ya saben, del producto o multiplicación algebraica, que es lo que vamos a utilizar para la derivada del producto de dos funciones. Bueno, entonces, ahora sí, entramos a lo que es el ejemplo de derivar el producto de funciones aplicando la fórmula de derivación. La fórmula de derivación del producto de dos funciones es la derivada. Recuerden que d sobre dx se lee
derivada. La derivada de u por v, u nos representa una función, v otra función, es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Es decir, u es una función, v es otra función. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar para estas funciones, pero no olviden que ya analizamos otras derivadas, otras fórmulas. Derivada de una constante, que es 0, derivada de x, que es 1, derivada de una constante por x, que es la constante, derivada de x a la n, de una constante por x a la n, y cuando es una suma. Hoy vamos a ver el producto. Entonces, seguimos utilizando estas fórmulas básicas. Entonces, estas no las vamos a dejar de usar durante lo que queda de las actividades que vamos a realizar, porque son derivadas y son básicas para nosotros el aplicar estas fórmulas. Entonces, para poder empezar a analizar nuestro ejercicio, tenemos que hacer esta consideración. F de x es igual al producto de dos funciones. La primera función es la que está en el primer paréntesis y esto es u. La segunda función es la segunda función y este es v. Entonces es un producto de funciones. En ese caso es un producto de trinomios. Para poder nosotros derivar, tenemos que aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que habíamos visto? Vamos a aplicar esta fórmula. La vamos a ir siguiendo. Entonces nos indica y' es igual a el producto de u por v es u, que aquí u es igual a 4x cuadrada más 5x menos 2 por la derivada de v, por la derivada con respecto a x de v, 3x cuadrada menos 7x más 2. Seguimos con la fórmula. La fórmula nos indica más v. ¿Quién es v? 3x cuadrada menos 7x más 2 por la derivada de u, por la derivada con respecto a x de u, 4x cuadrada más 5x menos 2. Bueno, entonces vamos de nuevo a ver la fórmula. Tenemos el producto de dos funciones, u por v. La fórmula nos indica la derivada de u por v es igual a la función u por la derivada de v más v por la derivada de u. Aplicando esta fórmula a nuestro ejercicio sería u por la derivada de v más v por la derivada de u. De acuerdo a nuestra fórmula, lo único que vamos a derivar es lo que está en rojo. Aquí, lo que está en azul pasa exactamente igual. Entonces, vamos resolviendo nuestra derivada. Y' será igual a lo que está en azul, queda exactamente igual. Y vamos a derivar lo que está en rojo. Esas derivadas son como las que resolvieron en la actividad anterior. La derivada de 3x cuadrada, recuerden que es 3 por 2, 6x. Y a la potencia se le quita 1. 2 menos 1, 1. Y entonces aquí tendría que llevar 1, pero recuerden que la potencia 1 no se pone. Entonces puede quedar como 6x. Menos derivada de 7x es una constante por x. La derivada de una constante por x es igual a la constante. Entonces será igual a menos 7. Y la derivada de 2, la derivada de una constante es igual con 0. Entonces quedaría hasta ahí nuestra derivada. Recuerden, este resultado es derivar esta función, lo que está en rojo. Lo que está en azul pasa exactamente igual. Y entonces tendríamos más 3x cuadrada menos 7x más 2 por la derivada de lo que está en rojo. La derivada de 4x cuadrada es 8x más la derivada de 5x, que es una constante por x, es igual a la constante 5. La derivada de 2 es 0. Entonces quedaría hasta ahí nuestra operación. Si observan, hasta aquí
hemos aplicado la fórmula y hemos derivado nada más lo que está en rojo, lo que nos indica la fórmula. Ya de aquí en adelante es realizar operaciones algebraicas, lo que les expliqué anteriormente. Vamos a multiplicar este trinomio por este binomio y vamos a multiplicar ese trinomio por este binomio. Y entonces vamos realizando las operaciones. Y'. 4x cuadrada multiplica estos dos, 5x a estos dos y menos 2 multiplica estos dos. Empezamos con 4x cuadrada. 4 por 6, 24x. X cuadrada por x, x cúbica. Después sería 4x por menos 7 más por menos 4 por 7, 28. X cuadrada. Porque esta 7 no tiene x. Sería nuestro primer término. 24x cúbica menos 28x cuadrada. Vamos con el siguiente. 5x que multiplica estos dos. Más por más, más. 5 por 6, 30. X por x, x cuadrada. 5x por menos 7 más por menos, menos. 5 por 7, 35x, porque 7 no tiene con qué multiplicar. Y después tenemos el 2. Menos 2 multiplica estos dos y nos queda menos 2 por 6, menos 12. X cuadrada. X por x, perdón, x nada más. Estaba considerando el otro valor. Entonces aquí sería nada más x. Menos 2 por 6, menos 12, x. Después sería menos por menos, más 2 por 7, 14. Y nos quedaría menos 12x más 14. Ya multiplicamos esos tres términos por estos dos. Ahora vamos por estos tres por estos dos. Esperemos nos quepan aquí. Y tendríamos entonces que ahora vamos a multiplicar 3 por 8 más 3 por 8, 24. X cuadrada por x, x cúbica. 3 por 5 más 15x cuadrada. ¿Por qué positivo? Porque es más por más, más. Entonces nos quedaría 24x cúbica más 15x cuadrada. Vamos con el siguiente. Menos 7x por 8x. Menos 7 por 8, menos 56x cuadrada. Pues menos por más, menos 7 por 5, 35x. Entonces nos quedaría 7x por 5 menos 35x. Y finalmente tendríamos 2 por 8x y por 5. 2 por 8, 16. Más 16x más 2 por 5, 10. Y entonces sería este resultado. Entonces, recuerden, de aquí, esta multiplicación o todos estos resultados se obtuvieron del producto de estos dos. Y los otros resultados, todos estos, incluyendo el signo, se obtienen del producto de estos dos. Ahora, este no es el resultado final. Recuerden, tenemos que realizar la reducción de términos semejantes. ¿Qué es realizar la reducción de términos semejantes? Sumar todos los valores de las potencias que sean semejantes. 24x cúbica más 24x cúbica. Nada más tenemos esos dos términos, entonces tendríamos 48x cúbica. Después vamos con los cuadrados. Menos 28x cuadrada más 30x cuadrada
más 15x cuadrada menos 56x cuadrada. Y entonces realizamos la suma, considerando los signos obviamente. Menos 28 más 30 más 15 menos 56x cuadrada, y nos queda menos 39x cuadrada. Recuerden, aquí se tiene signo negativo. Menos 28x cuadrada más 30 nos queda 2x cuadrada. 2x cuadrada más 15, 17x cuadrada. 17x cuadrada positivo menos 56x cuadrada nos queda menos 39x cuadrada. Tenemos que considerar números positivos y negativos y realizar la suma. Después tendríamos los valores de x. Menos 35x menos 12x menos 35x más 16x. Si nosotros realizamos la suma de menos 35 menos 12 menos 35 más 16, el resultado que nos va a dar va a ser menos 66x. Y finalmente nos quedan los números enteros, es decir, menos 14, perdón, más 14 más 10, nos queda más 24. Y este sería el resultado de la derivada del producto de estas dos funciones. Entonces sería un ejemplo, es de los extensos para resolver. Vamos a un segundo ejemplo sobre este tema y ya nos vamos un poquito más rápido. Entonces, recuerden, tenemos que aplicar la fórmula de la derivada del producto de dos funciones, derivada de u por v, y aquí sería igual. Entonces, recuerden, para poder empezar a derivar, tenemos que considerar que esto es u y este es v. Y entonces, nuestra fórmula nos va a indicar la derivada de esta función, que es el producto de dos funciones, es u, 5x cúbica menos 2x cuadrada más 4 por la derivada por aquí, la derivada de v, 6x cuadrada menos 8x menos 3 más v, 6x cuadrada menos 8x menos 3 por la derivada de u, por la derivada con respecto a x de u, de 5x cúbica menos 2x cuadrada más 4. Va de nuevo, entonces tenemos el producto de u por v. Tenemos que dar la derivada de este producto. Entonces la fórmula nos indica u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y de acuerdo a la fórmula nada más vamos a derivar lo que está en rojo. Lo que está en azul pasa exactamente igual. Entonces tendríamos y' es igual a 5x cúbica menos 2x cuadrada más 4 por, saco la derivada de lo que está en rojo, 6 por 2, 12x menos 8, la derivada de 3 es 0, más 6x cuadrada menos 8x menos 3 por 5 por 3, 15x cuadrada. Recuerden que a la potencia de x se le resta 1, menos 2 por 2, 4x, la derivada de 4 es 0, quedaría así. Entonces sería nuestro resultado hasta aquí. Y recuerden, tenemos que multiplicar ese trinomio por este binomio. Empezamos 5x cuadrada por estos dos. 5 por 12, 60 x cuarta. Más por menos, menos 5 por 8, 40 x cúbica. Ya multiplicamos 5x por estos dos términos. Ahora vamos con menos 2. Menos 2 por 12, menos 24x
cúbica, x cuadrada por x, x cúbica. Después sería menos por menos, más 2 por 8, 16x cuadrada, porque 8 no tiene x. Vamos con el siguiente. Tendríamos entonces 4 por 12 más 48x, nada más. Más por menos, menos 4 por 8, 32. Como ninguno tiene x, pasa igual así, como 32. Ya multiplicamos entonces estos dos, el trinomio por el binomio. Y ese es el resultado de multiplicar estos dos. Vamos con el siguiente. Nos indica más 6 por 15, 90. Entonces sería más 90, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Más por menos, menos 6 por 4, 24. X cuadrada por x, x cúbica. Siguiente sería entonces 8 menos 8x por 15. 8 por 15, bueno, primero menos por más, menos 8 por 15, 120. X por x cuadrada, x cúbica. Vamos menos por 8x por 4x, menos por menos, más 8 por 4, 32 x cuadrada, x por x, x cuadrada. Y vamos con los últimos términos. Los últimos términos serían menos 3 por 15, menos 45 x cuadrada, menos por menos, más 3 por 4, 12x. Entonces sería todo el resultado que obtendríamos de multiplicar estos términos. Entonces, el resultado de multiplicar esos términos es todo esto. Entonces, para que vayan checando las operaciones que vamos realizando. Y finalmente, recuerden, vamos haciendo la reducción de términos semejantes. Empezamos con x cuarta. Tenemos 60x cuarta más 90x cuarta. Nos queda 150x cuarta. Vamos con x cúbica. X cúbica sería menos 40x cúbica, menos 24x cúbica, menos 24x cúbica, menos 120x cúbica, menos 40, menos 24, menos 24, menos 120, nos da menos 208x cúbica. Vamos con x cuadrada. 16 más 32 menos 45. 16 más 32 menos 45x cuadrada nos da más 60, perdón aquí. Vamos con x cuadrada más 16 más 32 menos 45. Aquí nos da como resultado 3x cuadrada más 3x cuadrada más 3x cuadrada. Y vamos con lo que es x. 48x más 12x nos queda más 60x. Y finalmente tenemos 32. Y no hay más constante, nos queda menos 32. Y este sería el resultado de la derivada del producto de dos funciones. Recuerden, es u por v
Aplicamos la fórmula u por la diferencial de v más v por la diferencial de u. Diferenciamos en este caso, de acuerdo al ejemplo, lo que está en rojo nada más, lo que está en azul pasa igual. Y ya que llegamos a este punto, es realizar solo operaciones algebraicas. Producto de un trinomio por un binomio, que aquí está el resultado, igual de este producto de trinomio por binomio, y finalmente se realiza la reducción de términos semejantes, cuyo resultado final sería este. Ese sería el resultado de la derivada del producto de dos funciones.